La verdad es que la desesperación te lleva a lugares oscuros, ¿sabes? Era una noche tormentosa, el viento aullaba como un alma en pena y la lluvia golpeaba las ventanas de mi destartalada cabaña. Yo lo había perdido todo. Mi familia, mi sustento, hasta la última pizca de esperanza parecía haberse esfumado. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, fría como la tumba, llenando la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero luego vi la figura. Alto, vestido de negro, con unos ojos que brillaban con una intensidad inquietante en la penumbra. No necesité que se presentara. Sabía quién era. Su voz, cuando habló, fue un susurro suave pero que resonó en lo más profundo de mi ser. Me ofreció todo lo que mi corazón anhelaba a cambio de un pequeño favor. Riquezas, poder, venganza contra aquellos que me habían dañado. Todo estaba sobre la mesa. Al principio dudé, claro. La idea de entregar mi alma era aterradora. Pero la miseria en la que vivía era un tormento constante. La promesa de una vida mejor, de borrar todo el sufrimiento, era demasiado tentadora. Recuerdo el frío del pergamino que me ofreció, la extraña tinta roja con la que firmé mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo entero en el momento en que la pluma tocó el papel. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Y así fue como hice el pacto. Los días que siguieron fueron como un sueño febril. De repente, las deudas desaparecieron, mi cabaña se transformó en una mansión imponente y aquellos que se habían burlado de mi miseria ahora me reverenciaban. El poder era embriagador, la riqueza deslumbrante. Por un tiempo, creí que había tomado la decisión correcta. Pero una sombra comenzó a oscurecer mi newfound felicidad. No era una sombra física, sino una sensación constante de vacío. Las risas de mis nuevos amigos sonaban huecas, los banquetes suntuosos carecían de sabor. Mi corazón, antes lleno de dolor, ahora se sentía como un yermo helado. Él aparecía de vez en cuando, siempre en momentos inesperados. Una sonrisa enigmática danzaba en sus labios mientras observaba mi opulencia. Nunca me exigió nada directamente, pero sentía su presencia constante, como un recordatorio tácito del precio que tendría que pagar. Empecé a tener pesadillas horribles. Imágenes de llamas danzantes, gritos desgarradores y una oscuridad infinita me asaltaban cada noche. Despertaba bañado en sudor frío, con el corazón latiéndome salvajemente en el pecho. El lujo de mi vida contrastaba cruelmente con el terror que me consumía por dentro. Intenté olvidarlo, sumergirme en los placeres que ahora podía permitirme. Pero era inútil. Su recuerdo, la sensación de su mirada penetrante, lo impregnaba todo. Comencé a aislarme, desconfiando de todos, temiendo que cada rostro amable ocultara un juicio silencioso. Un día, mientras contemplaba mi reflejo en un espejo antiguo, vi por un instante algo más detrás de mis ojos. Un destello oscuro, una frialdad que no me pertenecía. Fue un instante fugaz, pero me heló la sangre. ¿Me estaba transformando en algo más? ¿Estaba perdiendo mi propia esencia? El miedo se convirtió en desesperación. Empecé a buscar una salida, cualquier resquicio de esperanza que me permitiera romper el lazo que había sellado en aquella noche tormentosa. Leí libros antiguos, consulté con eruditos, busqué leyendas olvidadas. Cada pista, cada susurro de una posible redención, lo aferraba con uñas y dientes. Sabía que el tiempo se agotaba. Sentía su presencia más cerca, más intensa. La sonrisa en sus ojos parecía volverse más amplia, más triunfal. Y así estoy ahora. Rodeado de riquezas que no me dan alegría, atormentado por pesadillas que no cesan, y buscando desesperadamente una luz en la oscuridad que yo mismo invoqué. El pacto aún no ha terminado. Siento que el verdadero precio está a punto de ser revelado. Mi búsqueda de una escapatoria se volvió una obsesión frenética. Cada biblioteca polvorienta,
cada anciano con historias olvidadas, cada símbolo arcano grabado en piedra se convirtió en una posible llave para mi liberación. Dormía poco, comía apenas y mi apariencia comenzó a reflejar el tormento interno que me consumía. Mis ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una mezcla de terror y una determinación sombría. Descubrí relatos oscuros, susurros de almas que intentaron, y a veces lograron, deshacer tratos similares. Hablaban de rituales olvidados, de palabras de poder perdidas en el tiempo, de la necesidad de un sacrificio aún mayor para romper el vínculo. Cada historia era un hilo de esperanza, delgado y frágil, pero al que me aferraba con todas mis fuerzas. Él parecía divertirse con mi desesperación. Sus apariciones se volvieron más frecuentes, sus comentarios más punzantes. A veces se burlaba abiertamente de mis esfuerzos, recordándome la irrevocabilidad de mi elección. Otras veces, sembraba dudas en mi mente, susurrando que la paz que buscaba era una ilusión, que mi destino ya estaba sellado. Una noche, mientras estudiaba un grimorio antiguo, encontré una referencia críptica a un objeto sagrado, escondido en un lugar olvidado, que poseía el poder de anular cualquier pacto, incluso uno sellado con sangre demoníaca. La mención era vaga, rodeada de advertencias y peligros, pero para mí era como un faro en la oscuridad. Sin dudarlo, vendí gran parte de mis posesiones para financiar mi búsqueda. Dejé atrás la mansión, los lujos, todo lo que una vez anhelé. Ahora, mi única posesión era la esperanza tenue de encontrar ese objeto sagrado. Viajé a lugares remotos, enfrenté peligros inimaginables, seguí pistas que a menudo resultaban ser callejones sin salida. En cada paso, sentía su presencia, como una sombra acechándome. A veces, sutil, como un escalofrío en la nuca, otras, más palpable, como una voz susurrando tentaciones y amenazas en mi oído. Sabía que no me dejaría escapar fácilmente. Este era su juego, y mi desesperación era su mayor entretenimiento. Finalmente, después de meses de búsqueda implacable, llegué a un monasterio en ruinas, encaramado en la cima de una montaña azotada por el viento. Los monjes que una vez habitaron ese lugar habían custodiado el secreto del objeto sagrado durante siglos. Entre los escombros y el polvo, encontré un altar de piedra cubierto de inscripciones extrañas. Mientras descifraba los símbolos grabados, una figura emergió de las sombras. Él. Su sonrisa era más amplia que nunca, sus ojos brillaban con una anticipación malévola. ¿De verdad creías que podrías escapar?, dijo su voz, resonando en el silencio de las ruinas. El trato está sellado. Tu alma me pertenece. Pero en ese momento, mientras lo miraba a los ojos, ya no sentía el mismo terror paralizante de antes. En mi búsqueda desesperada, había encontrado algo más que pistas y objetos antiguos. Había encontrado una fuerza interior, una determinación nacida de la pura necesidad de sobrevivir. Aún no, dije, mi voz temblaba ligeramente, pero firme. Aún no ha terminado. Y con esas palabras, coloqué mi mano sobre el altar de piedra, listo para enfrentar lo que fuera que el destino, o mi pacto, me deparara. La batalla por mi alma, acababa de comenzar. Al tocar el altar, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Las inscripciones grabadas en la piedra comenzaron a brillar con una luz intensa, llenando las ruinas con un resplandor espectral. Él retrocedió un paso, su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión de sorpresa e incluso, inquietud. ¿Qué es esto?, siseó, su voz perdiendo por primera vez esa cualidad suave y burlona. Un resquicio, respondí, sintiendo una oleada de esperanza crecer en mi interior. Un camino de vuelta que olvidaste mencionar. Las inscripciones en el altar comenzaron a vibrar, emitiendo un sonido agudo que me taladraba los oídos. El aire se cargó de una tensión palpable, como si dos fuerzas invisibles estuvieran enzarzadas en una lucha silenciosa. Él intentó acercarse, pero una barrera invisible lo detuvo, como si el propio aire se hubiera solidificado. Esto es una traición, rugió, su forma comenzando a temblar,
la oscuridad que lo rodeaba intensificándose. Tú me perteneces. No si tengo algo que ofrecer a cambio, dije, recordando las leyendas que había leído, los susurros de un precio aún mayor. Sabía que enfrentarlo directamente era una locura. Mi única oportunidad era negociar, ofrecer algo de igual o mayor valor que mi propia alma. ¿Qué podrías ofrecerme que yo no posea ya?, se burló, aunque su voz denotaba una creciente cautela. Miré a mi alrededor, las ruinas desoladas, el cielo tormentoso sobre nosotros. Mi vida anterior, la riqueza y el poder, ahora me parecían insignificantes. Lo único que realmente me importaba era recuperar mi libertad, mi alma. Mi arrepentimiento, dije con firmeza. El dolor que he sentido, la oscuridad que he experimentado por mis acciones. Te ofrezco la comprensión de lo que he perdido, el valor de lo que una vez desprecié. Él se echó a reír, una carcajada fría que resonó en las montañas. ¿Arrepentimiento? ¿Crees que eso tiene algún valor para mí? Tiene el valor de una lección aprendida, repliqué. Una experiencia genuina de pérdida y redención. Algo que tú, en tu existencia eterna, jamás podrás comprender. Por un momento, hubo silencio. Su mirada penetrante se clavó en la mía, como si intentara leer mi alma, buscando cualquier rastro de engaño. La luz del altar seguía brillando, creando un círculo de protección a mi alrededor. Finalmente, habló, su voz ahora más grave, más pensativa. Un intercambio, interesante. Pero el precio debe ser justo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para probar la sinceridad de tu arrepentimiento? Sabía que este era el momento crucial. Mi siguiente movimiento sellaría mi destino. Miré hacia el horizonte, donde los primeros rayos de un amanecer incierto comenzaban a despuntar. Estoy dispuesto a renunciar a todo recuerdo de los dones que me otorgaste, dije con convicción. A olvidar el poder, la riqueza, la venganza. A volver a la vida que tenía antes, con toda su miseria y dolor, pero con la conciencia limpia. Él guardó silencio durante un largo instante, su rostro sombrío e inescrutable. La tensión en el aire era casi palpable. Parecía sopesar mis palabras, midiendo la sinceridad en mi voz, el brillo en mis ojos. «¿Y si vuelves a caer en la desesperación?», preguntó finalmente, su voz cargada de escepticismo. «¿Qué me impediría reclamar lo que es mío entonces?». Esta vez, respondí, sintiendo una nueva fuerza crecer en mi interior, recordaré el precio de la oscuridad. Recordaré esta noche. Y elegiré un camino diferente. Él continuó mirándome, su expresión aún indecisa. El sonido agudo del altar comenzó a disminuir, la luz a atenuarse. Sentí que mi ventana de oportunidad se cerraba. Además, añadí rápidamente, ofrezco mi vida al servicio de aquello que este altar representa. Dedicaré mis días a reparar el daño que he causado, a ayudar a otros a no cometer el mismo error que yo. El silencio se prolongó, pesado y denso. Las ruinas parecieron contener la respiración. Finalmente, una sonrisa lenta y fría se extendió por su rostro. Un precio sorprendentemente alto. Y quizás, genuino. La barrera invisible que me rodeaba comenzó a disiparse. Él dio un paso adelante, sus ojos brillando con una intensidad diferente, una mezcla de curiosidad y algo parecido al respeto. Te concederé esta oportunidad. Pero recuerda, mortal. Un pacto con el diablo nunca se rompe realmente. Solo se renegocia. Y estaré observando cada uno de tus pasos. El aire se enfrió aún más cuando sus palabras resonaron en las ruinas. Aunque la barrera del altar había desaparecido, una sensación de frío persistía, recordándome la naturaleza de mi interlocutor. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver cada fibra de mi ser, cada resquicio de duda o arrepentimiento fingido. Los recuerdos de tu riqueza y poder se desvanecerán gradualmente, continuó, su voz ahora más pausada, casi contemplativa.
Sentirás la punzada de la nostalgia, la confusión de haber tenido algo grandioso que ahora se desvanece como un sueño. Será tu prueba constante. Asentí, sintiendo ya el inicio de ese proceso. Imágenes fugaces de banquetes opulentos, de la reverencia en los ojos de otros, comenzaban a volverse borrosas, como si una niebla sutil las envolviera. No sentía tristeza, solo una extraña sensación de vacío, como si una parte de mi pasado se estuviera desprendiendo. Y tu servicio, prosiguió, con un matiz de escrutinio en su voz. Debe ser genuino, desinteresado. Si percibo la más mínima sombra de egoísmo o búsqueda de beneficio personal, nuestro acuerdo quedará anulado. Y el precio será mucho más alto. Tragué saliva, sintiendo el peso de esa responsabilidad. No se trataba solo de mi alma, sino de la promesa que había hecho en ese altar olvidado. Lo entiendo, dije con firmeza. Mi único propósito será enmendar mis errores y guiar a otros lejos de la oscuridad que yo conocí. Él sonrió de nuevo, pero esta vez no había burla en sus labios. Era una sonrisa fría, calculadora, como la de un depredador que concede una pequeña ventaja a su presa. Muy bien, mortal. Te concedo tu deseo. Vuelve a tu vida humilde. Siente el peso de tus errores y la dificultad de la redención. Y recuerda, siempre estaré observando. Con esas últimas palabras, su forma comenzó a desvanecerse, disolviéndose en las sombras de las ruinas como si nunca hubiera estado allí. El frío en el aire disminuyó gradualmente y la luz del amanecer comenzó a inundar el monasterio abandonado. Me quedé allí, temblando ligeramente, sintiendo el vacío de los recuerdos que se desvanecían y el peso de la promesa que acababa de hacer. El objeto sagrado en el altar dejó de brillar, volviendo su apariencia de piedra antigua cubierta de inscripciones. Lentamente, me levanté. Mis ropas, que hacía poco eran de fina seda, ahora parecían burdas y sencillas. Mis manos, que habían sostenido cetros y copas de oro, se sentían ásperas y callosas. La sensación de poder y riqueza se había ido, reemplazada por una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Salí de las ruinas del monasterio, sintiendo el viento frío en mi rostro. El mundo parecía diferente, despojado del brillo superficial que mis riquezas le habían otorgado. Los colores eran menos vibrantes, los sonidos más apagados. Pero en esa simplicidad, encontré una extraña paz. Comencé mi camino de regreso, a pie, sin los sirvientes ni los lujos a los que me había acostumbrado. Cada paso era un recordatorio de mi antigua vida y de la nueva senda que había elegido. Encontré trabajo humilde, ayudando a otros, compartiendo las pocas posesiones que tenía. No fue fácil. La nostalgia por mi antigua vida a veces me asaltaba, como un fantasma de un sueño perdido. La tentación de buscar de nuevo el poder y la riqueza susurraba en los rincones de mi mente. Pero recordaba el frío en los ojos de aquel ser oscuro, el peso de mi promesa, y seguía adelante. Con el tiempo, encontré una medida de paz en mi nueva existencia. Ayudar a otros llenó el vacío que la riqueza nunca pudo. La comprensión del valor de las cosas sencillas reemplazó la arrogancia de mi antiguo poder. Pero en las noches oscuras, cuando el viento aullaba y la lluvia golpeaba mi humilde morada, a veces sentía una presencia fría, una mirada invisible observándome desde las sombras. Sabía que él seguía ahí, esperando cualquier desliz, cualquier señal de que el viejo yo aún acechaba en mi interior. Mi pacto no había terminado. Era una tregua, una oportunidad para demostrar la sinceridad de mi arrepentimiento. Y cada día, me esforzaba por honrar esa oportunidad, sabiendo que mi alma, y quizás algo más, dependía de ello. La redención era un camino largo y arduo, pero era el único camino que ahora deseaba recorrer. Los años se deslizaron como hojas arrastradas por el viento. Mi antigua vida se desvaneció hasta convertirse en un recuerdo lejano, casi como si le hubiera sucedido a otra persona. El nombre que una vez fue sinónimo de riqueza y poder se desvaneció de la memoria de la gente, reemplazado por el del humilde servidor, el vecino tranquilo que siempre estaba dispuesto a ayudar.
Encontré satisfacción en las pequeñas cosas, el calor del sol en mi rostro, la risa de los niños a los que ayudaba, la gratitud en los ojos de aquellos a quienes ofrecía mi escaso sustento. La pesadumbre de mi pacto aún residía en algún rincón de mi alma, pero ya no era una carga aplastante, sino un recordatorio constante de la oscuridad que había evitado. Sin embargo, él nunca desapareció por completo. En momentos de debilidad, cuando la duda o la frustración amenazaban con consumirme, sentía su presencia. Una sombra fugaz en el rabillo del ojo, un susurro helado en la brisa, una sensación inexplicable de ser observado. Eran recordatorios sutiles, pero efectivos, de que mi deuda aún no estaba saldada por completo. Una noche, mientras cuidaba a un anciano enfermo, sentí una presencia particularmente intensa. La habitación se enfrió súbitamente y una sensación de opresión llenó el aire. Sabía que él estaba cerca, más cerca de lo habitual. Al levantar la vista, lo vi parado en el umbral de la puerta, su figura alta y oscura recortada contra la tenue luz de la luna. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto en años. «Has cumplido tu parte del trato, mortal», dijo su voz, aunque no había sonido audible. Las palabras resonaron directamente en mi mente. Has vivido una vida de servicio y arrepentimiento. Muchos en tu lugar habrían sucumbido a la tentación de la antigua vida. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no era de miedo. Era una sensación de finalización. ¿Significa esto que estoy libre?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una expresión que nunca terminaba de ser del todo humana. La libertad es una ilusión, mortal. Siempre hay un precio que pagar. Pero digamos que tu deuda ha sido saldada de una manera inesperada. No entendía. ¿Qué quieres decir? Tu arrepentimiento fue genuino, continuó. Tu servicio, desinteresado. Has demostrado una capacidad para la bondad que incluso yo encontré sorprendente. Hubo una pausa, un silencio cargado de una tensión diferente a las anteriores. Te ofrezco una elección, dijo finalmente. Podrías simplemente desvanecerte, regresar al ciclo de la existencia sin más. O podrías aceptar una nueva tarea. Fruncí el ceño, confundido. Una nueva tarea. En este mundo, explicó, su voz adquiriendo un tono casi melancólico, hay un equilibrio que debe mantenerse. A veces, la oscuridad se desborda. Y a veces, se necesita a alguien que haya conocido esa oscuridad para combatirla. Su mirada se intensificó, clavándose en la mía. Podrías convertirte en un guardián. Un protector contra las sombras. Usar la comprensión del mal que adquiriste para evitar que otros caigan en el mismo abismo. La idea era sorprendente, casi inconcebible. Yo, un antiguo pecador, convertido en un protector contra la oscuridad. ¿Por qué yo?, pregunté, incrédulo. Porque conoces el precio, respondió simplemente. Porque has caminado por ese sendero y has encontrado el camino de vuelta. Tu arrepentimiento te ha otorgado una perspectiva única. Reflexioné sobre sus palabras. La idea era aterradora, pero también tentadora. Era una oportunidad de darle un propósito aún mayor a mi sufrimiento, de transformar mi oscuridad pasada en una luz para otros. ¿Cuál sería el precio?, pregunté, sabiendo que siempre había un precio. Renunciarías al descanso final, respondió. Tu existencia continuaría, ligada a esta tarea. No habría paraíso ni infierno para ti, solo la eterna vigilancia. Era un precio alto, la negación del descanso eterno. Pero al mirar el rostro arrugado del anciano al que cuidaba, al recordar las lágrimas de alegría de los niños a los que había ayudado, sentí una nueva determinación nacer en mi interior. Acepto, dije con firmeza. Su sonrisa se extendió por completo, y por primera vez, no sentí frialdad en ella. Había algo diferente. Quizás incluso, satisfacción. Así sea, dijo. Tu nuevo camino comienza ahora. Y con esas palabras, la habitación volvió a su temperatura normal.
La sensación de opresión desapareció. Él se había ido, pero su presencia permanecía, no como una amenaza, sino como un recordatorio de mi nuevo propósito. Mi pacto con el diablo no había tenido el final que esperaba. No había condenación eterna ni una vida de opulencia vacía. Había encontrado algo más inesperado, una oportunidad para la redención continua, un camino para usar mi oscuridad pasada como un faro en la noche. Mi vigilancia acababa de comenzar. Mi existencia tomó un nuevo cariz. Ya no era simplemente un anciano humilde que ayudaba a sus vecinos. Una conciencia sutil se despertó en mí, una sensibilidad a las sombras que acechaban en los rincones del mundo. Podía percibir la desesperación que se retorcía en el corazón de algunos, la codicia que los carcomía por dentro, la oscuridad que comenzaba a envolver sus almas. No tenía poderes sobrenaturales, ni la capacidad de blandir conjuros arcanos. Mi fuerza residía en la comprensión. Había estado al borde del abismo, conocía el aroma dulzón de la tentación y el frío paralizante de la desesperación. Podía reconocer las señales, las pequeñas grietas por donde la oscuridad comenzaba a filtrarse. Mi labor era silenciosa, a menudo invisible. Una palabra de aliento a alguien al borde de la desesperación, una advertencia velada contra una oportunidad demasiado buena para ser verdad, una mano amiga ofrecida sin esperar nada a cambio. Eran actos pequeños, pero sembraban semillas de esperanza y duda en los corazones vulnerables. A veces, me encontraba con aquellos que ya habían comenzado el descenso, aquellos que habían escuchado los susurros tentadores y estaban a punto de ceder. En ellos, veía un reflejo de mi antiguo yo, y mi corazón se encogía. No podía obligarlos a cambiar de rumbo, pero podía compartir mi historia, el sabor amargo de las promesas vacías y el largo camino hacia la redención. No todos escuchaban. Algunos se burlaban de mis advertencias, cegados por la promesa de poder o riqueza. Otros me miraban con recelo, preguntándose qué ocultaba mi repentino altruismo. Pero para aquellos que estaban listos para escuchar, mis palabras tenían peso, la autoridad de alguien que había estado en el otro lado. Él, mi antiguo benefactor y ahora mi silencioso supervisor, aparecía en ocasiones, siempre en momentos cruciales. Nunca interfería directamente, pero su presencia era un recordatorio constante de mi juramento. A veces, su mirada parecía inquisitiva, como si pusiera a prueba la sinceridad de mis acciones. Otras veces, percibía en sus ojos una sombra de algo parecido a la aprobación. Con el tiempo, desarrollé una red de contactos inadvertida. Personas a las que había ayudado y que, a su vez, se volvían más sensibles a las necesidades de los demás. Sin saberlo, se convertían en mis ojos y oídos, alertándome sobre situaciones en las que una palabra o una acción oportuna podían marcar la diferencia. No era una batalla grandiosa contra fuerzas oscuras manifiestas. Era una guerra silenciosa contra la desesperación y la codicia, librada en los corazones y las mentes de las personas. Cada alma que lograba apartar del abismo era una pequeña victoria, una luz que brillaba en la oscuridad. Pero sabía que la oscuridad nunca dormía. Siempre habría nuevas tentaciones, nuevas desesperaciones, nuevas almas vulnerables. Mi tarea era interminable, mi vigilancia eterna. Y aunque a veces sentía el peso de la soledad y el cansancio, la imagen de aquel altar de piedra y la promesa que hice me impulsaban a seguir adelante. Mi pacto con el diablo había tomado un giro inesperado. Ya no era una condena, sino una extraña forma de redención continua. Y mientras el mundo siguiera necesitando un faro en la oscuridad, yo estaría allí, un recordatorio viviente del precio de la oscuridad y el valor de la luz. La lucha por las almas continuaba, silenciosa pero implacable. Los siglos se desdibujaron en una danza eterna de luces y sombras. Vi imperios ascender y caer, generaciones nacer y morir. Fui testigo de actos de una bondad desinteresada que me llenaban de una calidez inesperada y de crueldades indescriptibles que me recordaban la oscuridad latente en el corazón humano. Mi tarea como guardián se convirtió en la propia esencia de mi existencia. Él seguía apareciendo, con menos frecuencia con el paso del tiempo.
Sus visitas ya no eran inspecciones, sino encuentros silenciosos, casi contemplativos. A veces, una leve inclinación de cabeza era el único reconocimiento de nuestra extraña conexión. Percibía en él una resignación, quizás incluso un atisbo de algo parecido al respeto distante. El juego que había comenzado aquella noche tormentosa había evolucionado hacia algo imprevisto. Con el tiempo, las historias de un anciano misterioso que aparecía en los momentos de mayor necesidad se convirtieron en leyendas locales, susurros de un ángel guardián terrenal. Nunca busqué reconocimiento, mi labor se desarrollaba en las sombras, pero la gratitud silenciosa que percibía en aquellos a quienes ayudaba era mi única recompensa. Una noche, mientras velaba junto al lecho de un niño enfermo, sentí su presencia por última vez. No había frialdad ni opresión en el aire, solo una calma profunda, casi trascendental. Lo vi de pie en la puerta, su figura menos imponente, su rostro, por primera vez, desprovisto de toda burla o escrutinio. Tu tarea está llegando a su fin, guardián, dijo su voz, suave como el susurro del viento. Lo miré, sintiendo una mezcla de sorpresa y una paz serena que nunca antes había experimentado. Mi fin. Has mantenido tu palabra durante incontables años, respondió. Has guiado a innumerables almas lejos de la oscuridad. El equilibrio se ha mantenido. Un silencio se extendió entre nosotros, un silencio cargado de la historia compartida, del pacto insólito que nos había unido. ¿Y ahora?, pregunté finalmente. Ahora, dijo, y por un instante, su mirada pareció evocar una sombra de la tristeza antigua, ahora, el pacto se disuelve por completo. Ya no hay deudas. Ya no hay vigilancia. Una oleada de alivio me invadió, no el alivio eufórico que esperaba, sino una sensación de conclusión natural, como la última nota de una melodía larga y compleja. ¿Y mi alma?, pregunté con cautela. Él sonrió, una sonrisa tenue, casi melancólica. Tu alma, la reclamaste hace mucho tiempo, con cada acto de bondad desinteresada, con cada lágrima de arrepentimiento genuino. Ya no me pertenece. Su figura comenzó a desvanecerse, no en las sombras oscuras de antes, sino en una luz suave y etérea. Por primera vez, no sentí miedo al verlo partir. Sentí una profunda gratitud. Gracias, susurré al vacío. Cuando el último vestigio de su presencia desapareció, sentí una ligereza indescriptible. El peso de mi pacto, la carga de mi vigilancia, se habían desvanecido por completo. Miré al niño dormido, su respiración suave y regular. Mi tarea aquí había terminado. En ese instante, sentí una fatiga profunda, un cansancio ancestral que trascendía los siglos. Me recosté junto al niño, cerrando los ojos por última vez. No hubo visiones de fuego eterno ni de paraísos celestiales. Solo una paz absoluta, un silencio acogedor. Y así, el hombre que una vez hizo un pacto con el diablo encontró su final no en la oscuridad que había invocado, sino en la suave luz del amanecer, liberado de su carga, su alma finalmente en paz. La historia de su pacto se desvaneció en las leyendas, un recordatorio silencioso de que incluso la oscuridad más profunda puede ser redimida por la luz de la elección y el poder del arrepentimiento genuino.